Hola chicos, muy buenos días. Pues me presento, yo soy David Ortiz, soy estudiante de medicina de octavo semestre y soy asesor de bioquímica. Y pues el día de hoy les voy a hablar sobre metabolismo de aminoácidos. Primero que nada vamos a empezar con una pequeña introducción. Estos aminoácidos pues van a ser una importante fuente de energía que va a provenir de la dieta y el ayuno, si bien no va a ser nuestra principal fuente de energía, ya que principalmente obtenemos energía por los carbohidratos y los lípidos, pues sí puede llegar a ser una forma de energía, ¿no? También estos van a tener una función estructural formando parte de los péptidos y las proteínas de nuestro cuerpo. También van a ser precursores de neurotransmisores y de hormonas, por ejemplo, la tiroxina, que son las hormonas tiroideas, pues que va a provenir de la tirosina. Los neurotransmisores, pues algún ejemplo podría ser la serotonina, que si bien saben, pues tiene otro nombre que se le conoce como 5-hidroxitriptamina. Esto es porque pues viene de la hidratación del aminoácido triptófano y la agregación de un grupo amino. Entonces, también van a formar precursores de la glucosa, es decir, a través de ciertas vías metabólicas se van a poder ir hacia la formación de glucosa e incluso de glucógeno eventualmente, y a estos aminoácidos se les van a conocer como aminoácidos glucogénicos. También pueden ser precursores del acetil-CoA y el acetoacetato, los cuales se pueden ir a otras vías para formar ya sea cuerpos cetónicos o lípidos, y a estos aminoácidos se le van a conocer como aminoácidos cetogénicos. Algo importante que destacar es que los aminoácidos no van a tener una forma directa de almacenamiento. Como les decía, pues ya sea que se vayan a almacenar en forma de glucógeno o triglicéridos, y el resto de los aminoácidos pues van a estar formando parte de las estructuras péptidos, proteínas corporales que ya les había mencionado. Ok, y básicamente este es el resumen de lo que les acabo de decir. Aquí en el centro tenemos a los aminoácidos de nuestro cuerpo, que van a provenir prácticamente de tres fuentes principales, que son las proteínas ingeridas, por el recambio de proteínas corporales, o van a venir de los aminoácidos no esenciales que se van a estar formando a través de las vías metabólicas de nuestro cuerpo. ¿Ok? Estos aminoácidos pues se van a utilizar para diferentes eh, finalidades. Por ejemplo, tenemos que pueden formar parte de las purinas, pirimidinas, porfirinas y tiroxina, como ya les había mencionado. Y bueno, también van a poder formar parte de los neurotransmisores, parte de la estructura de los fosfolípidos o incluso como coenzimas. Estos aminoácidos, cuando se requiera, pues van a poder irse a otras vías metabólicas como son la glucólisis, o van a ser intermediarios del ciclo de Krebs, que pues esto nos va a llevar a la formación de otras moléculas. Por ejemplo, se pueden ir a la formación de glucosa y de glucógeno. También estos intermediarios pueden formar acetil-CoA, que van a terminar yéndose a la formación de ácidos grasos u otros lípidos, o como les había mencionado, de cuerpos cetónicos. Entonces, pues cuando se requiera, por ejemplo, en periodos largos de ayuno, las proteínas o los aminoácidos de nuestro cuerpo van a terminar siendo una fuente de energía, ¿no? Y bueno, algo muy importante de esta clase nos interesa es que los aminoácidos al degradarse pues van a tener un producto de desecho que es el nitrógeno. Este nitrógeno va a ser, digamos, desechado en forma de amoníaco, que es esta molécula que tenemos aquí. Sin embargo, el amoníaco pues es bastante tóxico para nuestras células, principalmente para aquellas del sistema nervioso central. Entonces, digamos, el mecanismo de defensa que tiene nuestro cuerpo para deshacerse de este amoníaco es a través de la formación de la urea. Y pues esto va a ocurrir a través del ciclo de la urea, que ocurre pues en los hepatocitos, y la urea finalmente va a ser secretada en el riñón y a través de la orina, ¿no? Y bueno, vamos a dar un pequeño repaso solamente de cómo es que se van digiriendo las proteínas y los aminoácidos, cómo los obtenemos a través de la dieta, ¿ok? Entonces, cuando nosotros comemos y el alimento llega al estómago, al entrar en contacto con pues estas células se va a secretar gastrina, que va a secretar el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico va a actuar como un agente desnaturalizante que va a ir desplegando las proteínas y va a hacer que estos enlaces peptídicos
estén un poquito más accesibles para las enzimas que posteriormente los van a degradar. Luego, el pH ácido dentro del estómago pues va a hacer que el pepsinógeno se escinda y se convierta en pepsina, la cual va a ser la principal enzima que va a actuar a este nivel en el estómago, convirtiendo a las proteínas en polipéptidos y péptidos más pequeños. Una vez que llegan al duodeno, pues van a entrar en contacto con otras enzimas que van a provenir del páncreas, que pues ahorita vamos a analizar un poquito más qué es lo que van a hacer, ¿no? Las enzimas implicadas, pues tenemos, ya hablamos aquí del pepsinógeno, de la pepsina. En el páncreas, pues se van a secretar estas enzimas que son el tripsinógeno, quimiotripsinógeno, proelastasa y procarboxipeptidasa. Y todas estas pues van a ser activadas, digamos, primero son secretadas en esta forma, en forma de zimógeno, ya, es decir, que no están activas. Y la tripsina, bueno, primero el tripsinógeno va a ser activado por la enteropeptidasa. Una vez que se active hacia tripsina, la misma tripsina puede activar a más tripsinógeno para formar más tripsina. Y todas las demás enzimas pancreáticas van a ser activadas al igual por tripsina. Entonces, pues estas enzimas van a ayudar a degradar estos péptidos en péptidos todavía más pequeños, dipéptidos, polipéptidos o incluso la carboxipeptidasa nos va a ayudar a formar aminoácidos ya libres. Ya entrando más hacia el intestino delgado, duodeno, yeyuno, ilion, vamos a tener otras pues peptidasas que van a estar en el borde en cepillo de las células del intestino, que nos van a ayudar a formar ya aminoácidos o péptidos incluso más pequeños. Para su absorción, pues una vez que tenemos estas pequeñas moléculas de péptido o de aminoácido, van a tener un transporte activo secundario a través de simportadores que se van a transportar junto con iones de hidrógeno o con el sodio. También vamos a tener peptidasas intracelulares que dentro de la célula pues nos van a terminar de degradar a estos péptidos pequeños hacia aminoácidos y a través de una difusión facilitada van a pasar hacia el intersticio y por difusión simple a la sangre, ¿ok? Aquí tenemos simplemente otra representación de cómo es que ciertos péptidos pequeños se pueden ir degradando, algunos van a absorberse, se van a transportar hacia dentro de la célula, incluso todavía como péptidos pequeños, o pueden continuar a degradarse hacia aminoácidos individuales y transportarse hacia dentro de la célula, y finalmente dentro de la célula vamos a terminar con la degradación y se van a transportar al intersticio, ¿ok? Ahora, hablando del metabolismo del nitrógeno, ¿cómo es que ingresa el nitrógeno a nuestro cuerpo? Pues la principal fuente van a ser los alimentos, ¿no? Por los aminoácidos que ingerimos. Y la forma en que se excreta, como les decía, es principalmente la urea. Sin embargo, pues hay otros productos que contienen nitrógeno, como es el ácido úrico, la creatinina y el ion amonio. ¿Ok? Esto pues me lo voy a pasar rápido ya que pues ya lo mencioné. Procede básicamente de la degradación de las proteínas o de los alimentos o de la síntesis de aminoácidos a partir de intermediarios, y la forma en que se va a agotar va a ser a través de la síntesis de nuevas proteínas, o ya sea que estos aminoácidos sean utilizados como precursores de otras moléculas, como vimos, o que estos se vayan a otras vías y formen glucosa o cuerpos cetónicos. ¿Ok? Hablando del balance del nitrógeno, se dice que hay un balance nitrogenado positivo cuando la cantidad de nitrógeno excretado es menor de la que se consume en la dieta. Por ejemplo, pues en la recuperación de un trauma, digamos que pues una persona sufrió un golpe, simplemente se hirió y entonces las proteínas se dañaron y es necesario que pues se generen nuevas proteínas para reemplazar a estas proteínas dañadas. Entonces la cantidad de nitrógeno que se va a excretar pues va a ser menor a la que vamos a estar consumiendo. También los niños en crecimiento pues es un ejemplo en el cual en esta etapa pues se están produciendo muchas proteínas nuevas y pues es una alta demanda de
que exista más nitrógeno en nuestro cuerpo. ¿Ok? Hablando del balance nitrogenado negativo, pues la cantidad de nitrógeno excretado en este caso va a ser mayor a la que se va a consumir en la dieta. Esto, pues un ejemplo sería en la malnutrición, ya que se van a estar degradando muchas proteínas para obtener energía y entonces vamos a tener degradación del músculo o incluso de la misma hemoglobina. También en estos casos, pues hay cierto catabolismo de proteínas en todo nuestro cuerpo y de esta forma es que se está produciendo más urea y se está excretando más nitrógeno, ¿ok? También otro ejemplo sería la diabetes mellitus mal controlada o en casos de inanición en las que vamos a tener mucha gluconeogénesis. Ok, hablando del recambio proteico, vamos a tener que cuando nuestras proteínas tengan que ser reemplazadas porque están dañadas o simplemente ya están viejas, van a ser marcadas por las ubiquitin ligasas con ubiquitinas y van a terminar yéndose a la degradación proteasomal. Esto nos va a dar fragmentos de péptidos que van a terminar degradándose hacia aminoácidos y estos pues se van a poder ir a las diferentes vías que hemos estado hablando, ya sea que vayan a formar nuevas proteínas o que vayan a formar neurotransmisores, nucleótidos, o se vayan a vías metabólicas como el ciclo de Krebs o la gluconeogénesis. Cuando tengamos degradación de aminoácidos, pues vamos a tener dos productos principales, que va a ser el esqueleto carbonatado del aminoácido que se va a ir hacia el ciclo de Krebs y vamos a tener el producto de desecho de nitrógeno que va a terminar yéndose al ciclo de la urea para producir urea y poder ser excretado en la orina. Pero pues hay, digamos, ciertos pasos entre medio que se tienen que realizar, ya que estos grupos amino o este nitrógeno pues tiene que ser transportado desde los diferentes tejidos de nuestro cuerpo hacia el hígado, que es donde se va a llevar a cabo el ciclo de la urea. Para esto pues son muy importantes las reacciones de transaminación que van a ser catalizadas por estas enzimas llamadas aminotransferasas o transaminasas, y básicamente consiste en que un aminoácido le va a transferir este grupo amino hacia un cetoácido formando un cetoácido y otro aminoácido nuevo. Estas reacciones pues van a necesitar vitamina B6 como cofactor. Y bueno, estas enzimas también son muy importantes en el hígado, ya que una vez que llegan estos aminoácidos desde otros tejidos, pues necesitan ser, digamos, transportados y de aquí del glutamato vamos a obtener varios grupos amino para poder utilizarlos en el ciclo de la urea. Y bueno, aquí tenemos por ejemplo la TGP, que también es llamada alanina transaminasa, o la TGO, que es la aspartato transaminasa. Como les mencionaba, las principales formas en las que se va a transportar estos grupos amino va a ser a través de la glutamina y la alanina. Muchos tejidos son capaces de formar glutamato y a través de la glutamina sintetasa van a formar glutamina y la glutamina se va a transportar hacia el hígado. También tenemos otro tipo de reacciones que nos van a terminar formando el amoníaco, pero bueno, esto lo voy a mencionar un poquito más adelante, ya que se relaciona más con el ciclo de la urea, ¿no? Ya que estamos en hígado. El ciclo de la glucosalanina también es muy importante. Por ejemplo, pues en el músculo esquelético, los grupos amino que tengamos en exceso se van a transferir al piruvato y van a formar alanina. Y pues esta va a ser una importante forma de transporte hacia el hígado, como les había mencionado. Una vez que llega la alanina al hígado, pues también puede ser transformada a través de estas reacciones de transaminación hacia piruvato. Y ya pues esto es como un ciclo, ¿no? Porque el piruvato puede irse hacia la gluconeogénesis, la glucosa se puede ir de nuevo al músculo, la glucosa se forma en piruvato y pues otra vez, ¿no? Sigue el ciclo. Pero si se dieron cuenta, además de que pues nos da este beneficio de poder formar la glucosa y regresarla hacia el músculo, tenemos que se está transportando este exceso de nitrógeno hacia el hígado, donde
tras la formación del glutamato puede irse hacia el ciclo de la urea y pues se puede desechar. Y bueno, este es otro como pequeño resumen, ¿no? De que vamos a tener en el músculo esquelético y en otros tejidos la formación de aminoácidos y degradación más bien de estos aminoácidos a través de la glutamina sintetasa. Van a formar glutamina para transportarla hacia el hígado o hacia el riñón. A través de la glutaminasa pues se puede formar amoníaco y glutamato. El glutamato puede transformarse en alfa-cetoglutarato a través de la glutamato deshidrogenasa y formar también amoníaco, y estos amoníacos son los que van a formar parte del ciclo de la urea. Y bueno, esta era la reacción que les mencionaba hace rato, que era la glutamato deshidrogenasa, que es la formación de un alfa-cetoácido con el amoníaco. Y bueno, finalmente la urea pues se va a transportar hacia el riñón y va a ser excretada en la orina, ¿no? A mí me gusta mucho este libro, que es el Lippincott, ya que nos explica básicamente paso por paso qué es lo que ocurre. Si ya se saben al derecho y al revés del ciclo de la urea, pues pueden saltarse esta parte, pero primero que nada vamos a tener que va a reaccionar el bicarbonato con el amoníaco que obtuvimos a través de estas reacciones que les acabo de mencionar. Vamos a obtener luego carbamoilfosfato, que va a reaccionar con la ornitina dentro de la mitocondria para formar citrulina. La citrulina luego se va a transportar fuera de la mitocondria hacia el citosol y va a reaccionar con el aspartato, que va a dar este otro grupo amino para la urea. Y bueno, a través de la argininosuccinato sintetasa vamos a formar argininosuccinato. Este es el intermediario en común que les decía entre el ciclo de la urea y el ciclo de los ácidos cítricos, ya que pues el argininosuccinato se puede ir hacia el fumarato y pues irse, ¿no? al ciclo de Krebs. Pero pues la argininosuccinato liasa también nos va a dar arginina, y pues esta arginina al reaccionar con la arginasa nos va a formar lo que es la urea, y esta es la forma en la que vamos a poder excretar estos grupos amino. Y pues la arginasa también va a formar ornitina, que se va a poder transportar de vuelta a la matriz mitocondrial, y ya vamos a continuar con el ciclo, ¿no? Y bueno, esta es otra representación gráfica nada más de cómo es que la glutamina que viene de otros tejidos o el glutamato, la alanina que viene del músculo van a llegar a los hepatocitos, y dentro de la mitocondria van a formar el glutamato y se va a tomar este grupo amino, el amoníaco, del glutamato para irse hacia el ciclo de la urea. Y bueno, esta es otra representación por si la quieren analizar. Y aquí está la imagen completa. Ok, ahora sí vamos a empezar un poquito con la utilidad clínica de esto, ¿no? Que es la hiperamonemia y la hiperazoemia. Primero que nada, ¿qué es el BUN? El BUN es algo que se menciona mucho desde los primeros semestres y yo creo que nunca nos explican muy bien qué es, pero básicamente se refiere al nitrógeno ureico en sangre. Ok, entonces, como les había dicho, pues la urea y la creatinina son productos nitrogenados del metabolismo de las proteínas. La creatinina principalmente es producto de degradación de la creatina muscular. Ok, pero ¿cuál es la diferencia entre el BUN y la urea? Básicamente es lo mismo, solamente que el BUN se utiliza como un valor de laboratorio que mide únicamente la cantidad de nitrógeno en la sangre. O sea, sí, la mayor parte del nitrógeno va a estar dentro de esta urea, pero pues este test de laboratorio nos va a medir únicamente la cantidad de nitrógeno. Cuando hablamos de urea, pues estamos midiendo la cantidad de molécula de urea que hay en la sangre. Sus valores normales, pues del BUN va a ser de 5 a 20, de la urea va a ser de 15 a 43 y de la creatinina alrededor de 0.6 a 1.4. Y una forma de calcular la urea es el BUN por 2.4. ¿Ok? Esto pues puede variar dependiendo de la ingesta de proteínas, del estado de hidratación del paciente, de la síntesis hepática de la urea, de la excreción renal de urea. Es lo que les mencionaba del balance nitrogenado positivo y balance nitrogenado negativo, y pues de la masa muscular de nuestro paciente. Ok, pero ¿qué es la hiperazoemia y qué es la hiperamonemia? ¿Son lo mismo? ¿Son diferentes?
Pues la hiperazoemia básicamente se refiere a un nivel anormalmente alto de compuestos nitrogenados en la sangre, ya sea la urea, la creatinina u otros desperdicios de metabolismo celular, que a todos estos se les van a conocer como azoados, por eso se dice hiperazoemia. ¿Ok? Y esto tiene muchas implicaciones en el riñón, ahorita vamos a ver por qué. La hiperamonemia, por otro lado, pues tenemos que es una condición frecuente en pacientes cirróticos, ya que se aumenta la producción de amonio o se altera su eliminación y se produce un aumento de los niveles de amoníaco en sangre. Ok, hablando de insuficiencia renal, tenemos dos, digamos, clasificaciones. Una va a ser la insuficiencia renal aguda, que va a ser un síndrome clínico que va a tener una disminución aguda de la función renal que se evidencia por caída de la tasa de filtrado glomerular y acumulación de productos nitrogenados, ¿no? Y esto nos va a dar también disminución de la diuresis o ambos. Y pues puede presentarse en horas o días. ¿Cómo diferenciamos entonces entre una insuficiencia renal aguda y una enfermedad renal crónica? La enfermedad renal crónica realmente se refiere a que haya una presencia de daño por más de 3 meses y esta pues va a tener principalmente anormalidades patológicas y marcadores de daño renal, urinario o en estudio de imagen. Vamos a tener diferentes causas de lesión renal aguda, que es la que más nos interesa para esta clase, que es la que principalmente presenta hiperazoemia. Tenemos que se pueden clasificar en causas prerrenales, que se refiere a la deficiencia del flujo sanguíneo. Por ejemplo, pues esto ocurre principalmente cuando hay un defecto en el sistema cardiovascular, ¿no? Ya que pues o hay hipovolemia o hay una hemorragia o hay una valvulopatía, hay algún taponamiento que nos está produciendo que no haya suficiente flujo sanguíneo hacia el riñón, ¿ok? Luego vamos a tener las causas intrarrenales que representan el 40% y esto se refiere a la afección directa del parénquima del riñón. Esto pues son muchas las causas que nos pueden producir esta lesión renal, como una glomerulonefritis, una necrosis tubular aguda, por isquemia, sepsis, rabdomiólisis. También hay algunas moléculas como antibióticos, antimicóticos, medios de contraste que nos pueden dar una lesión directa en el parénquima y producir una lesión renal aguda, ¿ok? Y por último tenemos a las causas postrenales, que son las menos que hay, y esto se debe a una obstrucción urinaria, ya sea por una hipertrofia prostática benigna, por un tumor, por un embarazo o litiasis. Y bueno, esta es otra representación gráfica de lo que les mencionaba, ¿no? Prerrenales, antes del riñón, algo está pasando que nos impide que llegue suficiente flujo sanguíneo. Las causas renales o intrarrenales, pues algo dentro del parénquima nos está afectando su función como tal. Y las posrenales, pues ya en la vía urinaria, ¿no? Que nos está alterando esta función. Y bueno, esto es algo que todavía no tienen que saber, pero es importante como que vayan asociando por qué es importante. Por ejemplo, hay diferentes estadios en la clasificación de la lesión renal aguda, que es la AKI. Entonces se toman un criterio de la creatinina, de qué tanto se está elevando la creatinina, y se toma un criterio del flujo urinario. Por eso es importante que ustedes vayan viendo qué es un volumen urinario normal, qué se considera como oliguria y qué se considera anuria, ya que estos son criterios para clasificar la lesión renal aguda. El cuadro clínico de una lesión renal aguda, pues básicamente va a ser un paciente que va a estar muy fatigado, va a tener disnea, ortopnea, obviamente va a tener mucha sed, le va a faltar agua en sus riñones, va a tener edema periférico, básicamente se le van a estar hinchando las piernas principalmente. Esto de hipertensión o hipotensión básicamente depende de la causa, ¿no? Porque si tenemos un paciente con lesión renal aguda prerrenal por un choque cardiogénico, claramente va a tener hipotensión. Pero si está haciendo, por ejemplo, una lesión renal aguda intrarrenal por un síndrome nefrítico, pues va a tener hipertensión. Entonces esto es un hallazgo variable.
pero lo que todos van a presentar va a ser hiperazoemia, es decir, vamos a encontrar niveles de creatinina y de BUN elevados en todos estos pacientes. El síndrome urémico también se caracteriza por estos síntomas que se producen por la acumulación de los azoados. Entonces vamos a tener calambres, vamos a tener náuseas y vómitos, puede incluso haber como frote pericárdico o derrame pericárdico y pues vamos a tener, como les dije, oliguria y anormalidades electrolíticas y de ácido base. Ok, en cuanto a las diferencias que podemos encontrar entre cada una de estas, pues en los estudios de laboratorio, por ejemplo, si es prerrenal, vamos a poder encontrar un sodio en orina menor a 20, una osmolaridad mayor a 500 y una fracción de excreción de sodio menor a 1%. Algunos hallazgos importantes de la lesión intrarrenal es que vamos a poder encontrar cilindros granulosos o hemáticos y vamos a tener proteinuria en el examen general de orina de 24 horas. También el sodio en la orina va a estar en un valor entre 30 y 40, la osmolaridad va a estar mayor a 350 y la fracción excretada de sodio va a ser mayor a 1%. Y en cuanto a las lesiones postrenales, vamos a tener hematuria o piuria. Aquí les puse una imagen de cómo es que se pueden ver algunos de estos cilindros granulosos o hemáticos que les mencionaba en las lesiones renales intrarrenales. Y bueno, ahora vamos a hablar un poquito de la encefalopatía hepática. Les mencionaba que la hiperamonemia es algo que se caracteriza principalmente en pacientes cirróticos. ¿Por qué? Pues la encefalopatía hepática es un síndrome clínico que es potencialmente reversible y se caracteriza por alteraciones neuropsiquiátricas secundarias a insuficiencia hepática o hipertensión portal o ambas, ¿no? Esto pues descartando cualquier otra enfermedad cerebral u otra cosa neurológica que nos vaya a estar dando estos síntomas. Los factores precipitantes que nos van a producir esta encefalopatía van a ser ya sea un aumento en la producción del nitrógeno, por ejemplo por un sangrado de tubo digestivo, la hiperazoemia, como les mencionaba, los fármacos como diuréticos que nos pueden producir también alteraciones metabólicas o tener un efecto sedante o infecciones, ¿no? Y bueno, la fisiopatología de la encefalopatía hepática, básicamente hay una disminución en el metabolismo y eliminación del amoníaco con una derivación portosistémica, es decir, el flujo sanguíneo desde la porta que debe de irse directamente al hígado para eliminar todos esos productos de desecho, se están yendo hacia otros lados, ¿no? Ese flujo sanguíneo se está alterando y se está regresando a través de las venas. Ok, entonces el amoníaco en la sangre va a empezar a incrementarse y este va a poder cruzar la barrera hematoencefálica y llegar al sistema nervioso central. Como les había mencionado pues al inicio de la presentación, el amoníaco realmente tiene efectos tóxicos en estas células. Una vez que llegue el amoníaco, los astrocitos van a tener a esta enzima que es la glutamina sintetasa y van a formar glutamina. La glutamina es una molécula muy osmóticamente activa, específicamente en el tejido del sistema nervioso central, y entonces nos van a producir edema cerebral y directamente neurotoxicidad con un aumento en la producción de especies reactivas de oxígeno. También vamos a tener que va a haber cierta alteración en la neurotransmisión, va a aumentar la neurotransmisión de GABA, que va a ser inhibitorio, va a haber menos transmisión de NMDA, que es una neurotransmisión positiva, o sea, de glutamato, y básicamente vamos a tener una alternación en el estado de alerta y en el estado mental de nuestro paciente. Además, va a haber una respuesta inflamatoria que nos va a potenciar todavía más la neurotoxicidad producida por la glutamina y las especies reactivas de oxígeno. Y bueno, hay otras toxinas como el manganeso y el lactato que pueden estar implicados, pero principalmente tenemos que es a causa de una acumulación de amoníaco en la sangre. Y bueno, ustedes se preguntarán, hace rato mencioné que un sangrado de tubo digestivo nos podía aumentar el amoníaco.
en la producción de amoníaco. Ustedes dirán, ¿por qué? Pues tenemos que en el colon tenemos bacterias que al degradar proteínas van a producir amoníaco. Si tenemos un sangrado de tubo digestivo, la hemoglobina y las proteínas que estén dentro de la sangre van a irse hacia el colon y estas bacterias van a degradar las proteínas, aumentando todavía más la producción de amoníaco. Lo que suele pasar normalmente es que el amoníaco pues entra a la circulación portal y se va al ciclo de la urea y ya no se puede ser excretado. Sin embargo, cuando tenemos derivaciones portosistémicas como una hipertensión portal o tenemos insuficiencia hepática en la que pues el hígado no le está haciendo suficiente su función para deshacerse de todo este amoníaco, pues se va a empezar a acumular y entonces se va a ir a la circulación sistémica. Cuando llega a la circulación sistémica, pues ahí puede llegar al tejido del sistema nervioso central. También se dice que hay un aumento en la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y el amoníaco que llega pues va a producir alteraciones en el metabolismo, va a producir glutamina, que les mencionaba que produce un edema y produce especies reactivas de oxígeno, y también va a haber pues un aumento en la neurotransmisión inhibitoria que nos va a producir los síntomas de encefalopatía hepática. Esto tampoco es necesario que se lo sepan como tal, esto lo van a ver ya que vayan a gastro, pero pues es importante que vean que hay diferentes grados, ¿no? Puede ser desde una encefalopatía hepática leve en la que solamente se va invirtiendo el patrón de sueño, es decir, hagan de cuenta como un estudiante de medicina, ¿no? Que no ha dormido, de que en la noche no duerme porque está desvelado y en el día está todo muerto. Y luego tiene presión, está bien irritable, tiene alteraciones en el cálculo. Hagan de cuenta un estudiante de medicina. Así se ven los pacientes con encefalopatía hepática leve, ¿no? También tenemos el grado 2, que ya va a tener un poquito más de letargo, amnesia, va a estar desorientado en el tiempo. Y hay algo que se llama asterixis, que es básicamente como un temblor en las manos que se ve bastante característico en la exploración física. También una vez que sea más severo, pues va a producir desorientación total en el lugar, tiempo y va a tener acalculia, va a tener somnolencia y estupor, puede estar paranoico incluso, va a tener algunos signos característicos como clonus, rigidez, nistagmo o incluso un signo de Babinski positivo, o puede llegar finalmente al coma. Para el tratamiento pues se utilizan varias estrategias. Tenemos lo que es la lactulosa, que va a ser un procinético no absorbible que al momento de generar ácidos, por su mecanismo de acción, el amoníaco se va a convertir en amonio no absorbible y de esta forma vamos a disminuir la cantidad de amoníaco que está llegando hacia el hígado y entonces pues digamos que disminuye la demanda. La rifaximina también es es un antibiótico que va a ser no absorbible y nos va a ayudar a pues disminuir esta cantidad de amoníaco. Algo muy importante es este medicamento que es la L-ornitina, L-aspartato o LOLA. Este va a proporcionar un sustrato para que el ciclo de la urea, para el ciclo de la urea, perdón, y vamos a poder eliminar más eficientemente el amoníaco. Básicamente va a aumentar la función del hígado para producir más urea y para que aumente su eficiencia y su eficacia con el ciclo. Y bueno, este es un resumen pequeño de en qué consiste la encefalopatía hepática, que se debe pues por la hiperamonemia, nos va a producir lo que es la asterixis, esto es lo que les decía del temblor en las manos. La lactulosa es pues la primera línea de tratamiento. Debemos de tener otras causas de la alteración del estado mental en mente, ¿no? Por ejemplo, una hipoglucemia, una hiponatremia, que el paciente esté tomando medicamentos sedantes o incluso se pueden mezclar, ¿no? Un paciente con encefalopatía hepática puede estar también tomando medicamentos y ser un precipitante. Y bueno,
Eso es básicamente la importancia clínica de la hiperazotemia y la hiperamonemia. Y por el momento es todo. Les voy a subir otro video de los errores innatos del metabolismo, pero pues esta es la primera parte de la asesoría de metabolismo de aminoácidos. Muchas gracias y si tienen alguna pregunta, pues no duden en contactarme. Ahí les dejé mi número, mi correo y pues mi nombre, ¿no? Para que sepan.